Bienvenidos al módulo 3, Vulnerabilidad social como condición inherente al riesgo de desastres, del curso Urbanización y riesgos de desastres. Puedes seguir las diapositivas y sus descripciones complementando con la bibliografía entregada. El módulo está conformado por 3 unidades. La primera está referida a definiciones de conceptos e indicadores de vulnerabilidad. La segunda da a conocer los principales paradigmas y modelos para el estudio de la vulnerabilidad, mientras la unidad 3 explica la relevancia del estudio de la vulnerabilidad social prevalente para la evaluación del riesgo de desastres. Al final de este módulo, se espera que los estudiantes comprendan la complejidad de la vulnerabilidad social y su impacto en la materialización del riesgo de desastres, ya que es una variable que puede ser determinante en el nivel de pérdidas y en la capacidad de recuperación frente a eventos adversos. Para esto, se revisarán conceptos, paradigmas y modelos que permiten evaluar y dar cuenta de la complejidad y dinamismo de la vulnerabilidad. La Estrategia Internacional de Reducción de Desastres define los factores del riesgo como se observa en este cuadro, donde se destaca el concepto de vulnerabilidad que corresponde a aquellas características de las personas y de los grupos humanos que los hacen susceptibles de ser afectados por una amenaza. Así como se caracteriza la amenaza como un factor externo del riesgo, la vulnerabilidad corresponde a un factor interno que expresa la sensibilidad de las personas y de la comunidad frente al impacto de un evento peligroso. El grado de sensibilidad determinará la magnitud de las pérdidas provocadas por el impacto y también su capacidad de recuperación. La vulnerabilidad es una variable compleja, ya que está determinada por innumerables factores físicos, sociales, económicos, ambientales, políticos e institucionales que interactúan en el territorio y que otorgan un nivel de susceptibilidad a la población de ser dañada por efecto de eventos de origen natural o antrópico. Los factores de la vulnerabilidad van cambiando en el tiempo y pueden ser reducidos o incrementados afectando la condición de riesgo del lugar. Si bien en un comienzo el estudio de los riesgos estuvo centrado en el conocimiento de la amenaza y de los factores que la determinan, así como en la forma de enfrentar los eventos adversos, posteriormente las ciencias sociales destacaron el rol de la vulnerabilidad como factor relevante del riesgo, surgiendo abundante literatura con definiciones, clasificaciones y metodologías de análisis. En este sentido, algunos autores identifican diferentes tipos de vulnerabilidades, como la social, la física, la económica y otras, mientras otros autores la definen como el resultado de procesos que han interactuado en el territorio históricamente, deteriorando las condiciones de vida de la comunidad e incrementando su fragilidad. Pobreza no es sinónimo de vulnerabilidad. No obstante, las condiciones de precariedad socioeconómica incrementan los impactos de los desastres y dificultan la recuperación, la exposición a las amenazas ha ido aumentando en el mundo y afecta a distintos grupos socioeconómicos. Normalmente, en áreas costeras y cerca de cuerpos de agua continentales, la población de estratos socioeconómicos altos se localiza muy cercana a zonas de inundación que son las más valorizadas por su atractivo paisajístico sin considerar aspectos asociados a su seguridad. Al contrario, muchas comunidades de escasos recursos que viven en áreas de riesgo se han organizado para tomar resguardo frente a la ocurrencia de algún evento, lo que ha incrementado su resiliencia. Como ya se señaló, la vulnerabilidad es una variable compleja que está compuesta por diferentes dimensiones que tienen a su vez una expresión sinérgica en el territorio. En términos metodológicos, es necesario organizar los indicadores de vulnerabilidad según las distintas dimensiones que los componen, como son la dimensión demográfica, económica, residencial y física, y la dimensión subjetiva, asociada a esta última a la percepción social del riesgo.
Entre las características más importantes de la vulnerabilidad se debe mencionar el que es compleja y dinámica, resultado de un proceso y es específica de una amenaza determinada, es decir, no somos igualmente vulnerables a los distintos tipos de amenaza. Un aspecto muy importante de la vulnerabilidad es el relacionado con consideraciones subjetivas como la percepción del riesgo, que permite explicar el comportamiento de las personas ante situaciones de desastre, sus criterios de valoración de los riesgos e incluso identificar situaciones que deben ser intervenidas, como la negación que algunos individuos experimentan sobre su localización en áreas de amenaza significativas. El riesgo, así como sus componentes, en este caso la vulnerabilidad, se expresa a diferentes escalas espaciales y se materializa en la escala local. Dependiendo de los regímenes administrativos de cada país, la gestión del riesgo y las acciones de reducción de la vulnerabilidad van a ser responsabilidad de instituciones más o menos centralizadas, siendo relevante el nivel de coordinación y la consistencia entre las gestiones ejercidas en las diversas escalas. Como ya ha sido dicho, son muchos los factores que generan o incrementan la vulnerabilidad, destacándose la debilidad de la planificación territorial, que normalmente se centra en aspectos urbanísticos y no en aquellas características del medio ambiente que deberían guiar la mejor ocupación del suelo. También hay procesos urbanos que aumentan la vulnerabilidad, como son la expansión urbana hacia áreas con amenazas, la segregación socioespacial, la tuburización y el hacinamiento. Otros aspectos importantes son los asociados a la normativa y a la gestión institucional, que afectan los niveles de vulnerabilidad de una localidad. Resiliencia es un concepto muy difundido y ha sido adoptado ampliamente por los especialistas en reducción de riesgo de desastres, ya que define aquellas capacidades de un individuo, comunidad o territorio para resistir el embate de un evento adverso, recuperarse y adaptarse en mejores condiciones a las nuevas características del territorio. Permite que los esfuerzos en reducción de riesgo de desastre no estén solo focalizados en reducir la vulnerabilidad, sino también en mejorar las capacidades que ayudarán a las comunidades a estar más preparadas para convivir con la amenaza de forma segura. Muchas veces se plantea que vulnerabilidad y resiliencia son conceptos antónimos, pero en realidad las personas, así como las comunidades, presentan al mismo tiempo características que las hacen vulnerables y otras que le otorgan resiliencia. La resiliencia y la vulnerabilidad no son opuestos. Uno puede ser vulnerable pero resistente y resiliente al mismo tiempo. Por ejemplo, las comunidades que están bien organizadas poseen una mayor capacidad de recuperación y mejoramiento. La población de altos ingresos, es decir, que no es considerada vulnerable, puede estar poco preparada y sufrir graves pérdidas ante un evento extremo. En este modelo se analiza la capacidad de individuos y comunidades para adaptarse a condiciones cambiantes y se refiere a capacidades específicas frente a eventos determinados. Los autores definen la resiliencia comunitaria en el contexto de la gestión de riesgos de desastres, como la habilidad de un sistema humano de responder y recuperarse. Incluye aquellas condiciones inherentes al sistema que le permiten absorber impactos y enfrentar el evento, así como los procesos adaptativos posteriores que facilitan la capacidad del sistema de reorganizarse, cambiar y aprender en respuesta al evento. Se distinguen dos paradigmas principales en el estudio de la vulnerabilidad: el asociado a la escuela de la ecología humana y el paradigma estructural. El primero se caracteriza por ser una línea de pensamiento posibilista, es decir, niega que los seres humanos estén determinados por el ambiente donde viven, como señalaba el determinismo geográfico, y se plantea en cambio que los hombres pueden tener un rol activo en dominar los procesos de la naturaleza. El paradigma estructural, en cambio, plantea la responsabilidad social del riesgo y pone al hombre en el centro del análisis, terminando con el paradigma que ponía el foco en las amenazas como determinantes de los riesgos.
El modelo de presión y liberación, conocido como PAR, se presenta como una herramienta que permite mostrar cómo los desastres ocurren cuando las amenazas afectan a personas vulnerables. La vulnerabilidad se asocia a procesos sociales y causas de fondo que finalmente pueden ser totalmente ajenas al desastre propiamente dicho. Este modelo es un medio para entender y explicar las causas del desastre. Plantea que este es la intersección de dos fuerzas opuestas que corresponden en primer lugar a aquellos procesos que generan vulnerabilidad y exposición física y en segundo lugar a la amenaza. La idea de la liberación se incorpora para conceptualizar la reducción del desastre, ya que al atenuar la presión, la vulnerabilidad tiene que reducirse. El modelo indica más específicamente cómo las condiciones necesitan cambiar para reducir la vulnerabilidad y, por lo tanto, mejorar la protección y la capacidad para la recuperación. Las amenazas por sí solas alteran el conjunto de recursos disponibles para los hogares, por ejemplo, la destrucción de cosechas o del suelo por una inundación, y alteran los patrones de recuperación de diferentes grupos de personas. Los desastres en realidad intensifican la vulnerabilidad de la población y la incorporación de esta idea ofrece una mejora significativa de aquellos enfoques que consideran que los desastres son simplemente el resultado de fenómenos naturales independientes de los sistemas sociales. En este modelo, el riesgo interactúa con la mitigación para producir la amenaza potencial, la cual a su vez es moderada o incrementada por las condicionantes geográficas y por el tejido social que actúan como un filtro. Asimismo, la vulnerabilidad social y biofísica interactúan para generar la condición de vulnerabilidad global del lugar. Las flechas en la imagen reflejan una cierta relación o influencia entre los factores. El modelo de Hurschmidt surge del análisis de los diferentes modelos de evaluación de vulnerabilidad previos y la necesidad que propone la autora de incorporar variables asociadas a la adaptación antes, durante y después del impacto, reconociendo la importancia de analizar simultáneamente los aspectos de vulnerabilidad y los de resiliencia en un contexto territorial determinado. Unidad 3. Vulnerabilidad social prevalente. Los niveles de vulnerabilidad social prevalente se relacionan con la estructura económica y su funcionamiento. Por ejemplo, la explotación indiscriminada de recursos, la contaminación y la exclusión, que existen antes de la ocurrencia de un evento de desastre y que son causa del nivel de vulnerabilidad frente a amenazas en muchos territorios. Las consecuencias de los desastres están relacionadas de forma directa con la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas. Son muchos los factores que explican la vulnerabilidad: demográficos, económicos, culturales, subjetivos y otros. Es importante responder a la pregunta: ¿qué hace que algunos grupos humanos sean más vulnerables que otros ante desastres? Al abandonar la idea de que los desastres son solo el resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural, se adopta una concepción integral del riesgo en que los fenómenos sociales explican que algunos grupos humanos sean más afectados que otros por eventos de la naturaleza o accidentes antrópicos. Estos indicadores permiten conocer la situación de vulnerabilidad existente en el área de estudio antes de que se produzca un evento adverso. Esta condición determina en gran medida las pérdidas que se producen a consecuencia de un desastre, por lo que es importante su reconocimiento previo y las acciones y programas tendientes a su reducción. Para seleccionar los indicadores es importante evaluar la disponibilidad y actualización de los datos, ya que se espera poder realizar un seguimiento de estos a través del tiempo. Los indicadores deben ser, por lo tanto, simples y fáciles de replicar a diferentes escalas nacionales. Normalmente, la escala a la que se encuentra la mayor cantidad de información es la subnacional. Las variables demográficas son las más utilizadas para evaluar la vulnerabilidad. Entre estos indicadores se cuentan los etarios, los socioeconómicos, los de educación y de salud.
Estos pueden ser cartografiados para reconocer patrones espaciales que indiquen la localización de zonas de mayor vulnerabilidad que deben ser urgentemente intervenidas. Debido a que existe una gran cantidad de indicadores que pueden ser utilizados, es muy importante ordenarlos según su tipología, como se aprecia en el ejemplo de la figura. A su vez, pueden ser jerarquizados y ponderados para obtener un índice de vulnerabilidad. En esta figura se pueden observar ejemplos de índices y la composición ponderada de cada uno de ellos. Por ejemplo, el índice de vulnerabilidad de los medios de vida considera los diferentes ambientes para su evaluación. El social y el económico tienen mayor ponderación, seguidos del ambiental, el natural y el de desastres, al que se le otorga poca importancia. Existen otros índices como el de vulnerabilidad propuesto por Cater, donde al ambiente de los desastres se le asigna la mayor relevancia. Un ejemplo de índice de vulnerabilidad es el de vulnerabilidad prevalente, IVP, que utiliza el Banco Interamericano de Desarrollo para realizar un seguimiento de las condiciones de susceptibilidad a sufrir daños por desastres en diferentes países. Este índice permite monitorear permanentemente el avance y mejoramiento de cada indicador y comparar su comportamiento entre diferentes países. En resumen, se pueden destacar los siguientes aspectos en relación a la vulnerabilidad social ante desastres. La definición de vulnerabilidad hace alusión a la susceptibilidad o sensibilidad de los sistemas territoriales y las personas a ser afectados por eventos adversos. Su evaluación se realiza a través de la aplicación de indicadores, índices y la utilización de modelos que permiten sintetizar y organizar la vasta información asociada a la vulnerabilidad de la que disponemos. Debido a la gran cantidad de indicadores de vulnerabilidad que existen, es importante seleccionar aquellos que contribuyen mayormente a explicar la vulnerabilidad en una localidad determinada y que forman parte de los llamados factores subyacentes del riesgo. El mejoramiento de estos factores contribuye a reducir la vulnerabilidad y consecuentemente el riesgo, con lo cual las comunidades pueden enfrentar de mejor manera eventos tales como sismos, inundaciones y otros, y reducir sus impactos. A continuación, encontrarás la bibliografía que debes consultar para este módulo.